Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente a cada uno de los que puedan conectarse en esta ocasión. Y estamos para proseguir con el contenido de la Biblia, un contenido general de las Escrituras, y es el que me he propuesto hacer llegar a aquellos que se tomen tiempo para mirar estas enseñanzas. En su mayoría es la lectura de la Biblia tal como está escrita y el mensaje de Dios llegue a nuestros corazones tal como el Espíritu Santo lo inspiró, a fin de que nos conduzcan a la salvación. Leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 8, vamos en el capítulo 8 en esta ocasión, bajo el título En el Evangelio o en las buenas nuevas hay milagros sobrenaturales. Y lo miramos a través de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 8 nos dice: cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, vamos a mirar nosotros qué se nos dice acerca del leproso o de los que padecían lepra en el Antiguo Testamento y las reglas a las cuales estaban sujetos. Dice Levíticos 13:45: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza cubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. A través de esta expresión, él se daba a conocer de la enfermedad que estaba padeciendo y que era contagioso. Por tanto, había de mantenerse alejado. Dice: y todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada, es decir, fuera del pueblo. Ahora, Jesús, al mirarlo, dice la Escritura, vino a Jesús y se postró ante él. ¿Y qué hizo Jesús? El leproso le pidió: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Habría oído que Jesús hacía milagros? ¿Habría oído que Jesús obraba sanidades este leproso? Seguramente que sí, la fama de Jesús había corrido por toda Judea. Pero hubo una decisión en el enfermo en buscar su sanidad. Y supo a quién acudir. Así que, ¿a quién acudimos nosotros en nuestra necesidad o en nuestra enfermedad? Primeramente, debemos de acudir a Dios. La Escritura nos lo recomienda. Y veamos que la respuesta de Jesús no se deja esperar. En Mateo 8:3 dice: y Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Así que Dios hace milagros instantáneos. A través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, se hizo presente en medio de nosotros y obró esas sanidades a vistas de todo el pueblo. Con todo, nuestro Señor Jesucristo, para que se diera testimonio de su presencia en la tierra y delante de los sacerdotes, los cuales le menospreciaban o lo expulsaban de las sinagogas, durante su ministerio, le dice a este leproso: lleva este testimonio de tu sanidad a los sacerdotes, y así cumplirás lo que está escrito en la ley. Jesús le dice, el verso 4, entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie del milagro que había recibido, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos, a los sacerdotes, un testimonio de la sanidad que ha hecho Dios. Ahora, veamos nosotros respecto a la ley que había al sacerdocio. Era bastante extensa las cosas que tenía que hacer. En Levíticos 14, del 1 al 30, usted podrá leer, si se interesa en saber, las leyes y todos los requisitos que debe de cumplir una persona leprosa. Yo solo lo he resumido haciendo leer unos cuantos textos de ello. Nos dice Levíticos 14:2, por ejemplo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote
y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y estas cosas iban a ser utilizadas en el ritual de la limpieza para poder introducir al leproso al pueblo o a la sociedad. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con las avecillas vivas en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y lo declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, raerá todo su pelo, se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda por 7 días. Y el 7º día, nuevamente, otro ritual. El 7º día raerá todo su pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Y el día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de flor de harina para la ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite, y lo mecerá con ofrenda mecida, como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto en el santuario, en el lugar del santuario. Y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová, y ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y será limpio. Esto sería hasta el verso 20, un resumen. Y si seguimos hasta el verso 30, también hablando del leproso, en caso de que el leproso fuere pobre, era otra clase de ofrenda las que había de presentar. Ya no corderos, pero avecillas y tortas amasadas con aceite. Y no nos vamos a meter en ello. Pero veamos que de todos estos rituales vino a librarnos Cristo, porque Él obró sanidad en nosotros y nos otorga la sanidad. En otras palabras, el perdón de nuestros pecados con su sola ofrenda, la cual Él ofreciera delante de Dios, entrando al santuario, nos dice la Escritura, no hecho de manos, sino en los cielos. Nos hace ver la Escritura. Veamos, porque proseguimos con respecto a los milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo durante este capítulo de 8 de Mateo, y proseguimos en otro milagro que realizó, bajo el título Una fe admirable. Jesús sana a un siervo de un centurión. Este vivía una vida de gentil, o era un gentil entre el pueblo, uno que no conocía la ley de Moisés, o que no se dejaba guiar por la ley de Moisés, por cuanto era gentil. Pero esta persona consideraba la autoridad de Dios como un todo en todo. Y veamos cómo dice, o cómo se dice de este gentil, o de este centurión que vino a Jesús. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Note, este centurión gentil viene a pedir un favor de misericordia o un milagro a nuestro Señor Jesucristo, pero no por sí, sino por su criado. Vemos pues que en él hay compasión y hay fe en Dios. Y le dijo Jesús: yo iré y le sanaré. Jesús da una respuesta, pero, por así decirlo, le da una esperanza a corto o largo tiempo, como usted se lo quiera imaginar, pero Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Veamos la respuesta del centurión. Este respondió y dijo: Señor,
no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Para reconocer, o en mi manera de pensar, este centurión se sintió indigno de tener una conversación con el Hijo del Dios viviente. Se sintió indigno quizás a causa del pecado que él practicaba, o de lo que a él estaba expuesto si era en parte conocedor de la ley de Dios. Pues sabemos, aquellos que conocemos acerca de la ley, que un gentil estaba completamente excluido del pueblo de Dios, por cuanto el gentil siempre creía que los dioses hechos de mano hacían milagros, y a ellos les ofrecían sacrificios, a ellos les ofrecían sahumerios. Pero por esta razón quizás él se sintió indigno. Pero vea la expresión que él dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Él reconoció que en Jesús habitaba la autoridad que Dios había depositado sobre él. Recuerde, aunque hasta estas fechas Jesús no había declarado a su pueblo o a sus discípulos que él había recibido toda la autoridad del Padre, solamente la ejercía. Este centurión ya la estaba reconociendo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y da la expresión: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Así que podemos nosotros mirar en este centurión una fe admirable, a grado de que nuestro Señor Jesucristo, al escucharlo, también Él se maravilló. Y dice Jesús, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y por qué hace referencia nuestro Señor Jesucristo a Israel? Porque Israel es el pueblo escogido de Dios, el pueblo al cual Dios se manifestó de en medio del fuego, el pueblo al cual Dios les hizo oír su voz, el pueblo al cual Dios les dio mandamientos para vida, el pueblo en el cual Dios ejecutó señales y maravillas y prodigios, desde abriendo el mar, sacándolos de la esclavitud, destruyendo a ejércitos que se levantaron en contra de ellos, parando el río, dándoles agua de la peña. Y cuántos milagros Dios no había hecho con el pueblo de Israel. Su descendencia lo sabe hasta el presente, las obras que hizo Dios con ellos. Pero aún así no tenían una fe como la de este centurión. Jesús le dijo: de cierto os digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe como en la de este hombre que no pertenece al pueblo de Israel. Y yo os digo, dice el Señor, vendrán muchos del oriente y del occidente, es decir, porque al redondel de la tierra hay gentiles, los cuales conocerán, aceptarán el evangelio y se arrepentirán de sus pecados y se apartarán de las vanidades y se volverán al Dios vivo, y ellos se sentarán, como dice la Escritura, con Abraham e Isaac en el reino de los cielos, a las cenas que Dios ha preparado para ellos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos de los que pertenecían al pueblo de Israel, por así decirlo, hijos preferidos, serán echados al infierno. Dice la Escritura, a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es un lugar de tormento que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles que fueron desobedientes. Y por cierto, todos los que desobedezcan al Evangelio también irán a ese lugar.
Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Así que recibió el milagro que le pedía, y tal como él lo expresó, reconociendo la autoridad de Dios en su vida. De ahí va Jesús a otro lugar y hace otro milagro. Vino Jesús a la casa de Pedro, o Jesús sana a la suegra de su discípulo Pedro. Vino a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y sin que nadie se lo pidiera, dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esta expresión de Isaías usted la puede encontrar en Isaías capítulo 53, donde se nos habla del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra antes de que se cumpliese, unos 400 años antes de que se cumpliese. Pero Cristo ahora está realizando estos milagros. Ahora, ¿querrá usted seguir a Jesús? Mire lo que le espera. Mateo 8:19. Vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: permíteme que vaya y primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, nuestro deber es dar prioridad a la palabra de Dios. Y cuando la Escritura dice: deja que los muertos entierren a los muertos, no se está refiriendo que de los que yacen en la tumba se levantarán para enterrar a otros. Si lo analizamos a través de lo que nos dice la Escritura, en Efesios 2:4 dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que, si nosotros vivimos, pero nos deleitamos en el pecado, prácticamente estamos muertos sin darnos cuenta, y somos muertos caminando, por así decirlo, pero muertos espiritualmente. Y esos son los que se encargarían de enterrar a los muertos. Pero aquel que sigue a Jesús vive por la palabra de Dios. Y dice la Escritura que aunque esté muerto, vivirá, porque Dios lo resucitará en el día postrero. También nos dice en 1 Timoteo 5:6, y aunque el texto anterior alguien podrá aplicarlo a la mujer, yo puedo aplicarlo a la persona, sea mujer u hombre, pues la Escritura nos dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. La persona que se entregue a los placeres viviendo está muerta. Y esos son los que han de sepultar a los muertos. Pero aquel que vive, siga, o que quiere vivir, siga a Cristo. Podemos nosotros mirar pues las enseñanzas de Jesús, que son para vida. Y sabemos que Él tiene toda autoridad y que la autoridad de Jesús es sobre todo. Siguiendo la lectura de Mateo capítulo 8, el verso 23 nos dice: y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Ahora, notemos, Jesús iba en la barca dirigiéndose a otro lugar,
en donde había de hacer milagros. Pero la tempestad se levanta en medio del mar. Puedo decirles, el adversario queriendo impedir que éste llegara al lugar donde iba a libertar a unos endemoniados que estaban ahí. Siempre habrá quien se oponga. Sin embargo, la admiración de sus discípulos es esta en su pregunta: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, sobre este hombre, dice, la autoridad de Jesús es sobre todos, sobre todo, en todos. Y los salmos así nos lo describen. Veamos la autoridad de este hombre, la cual ellos cuestionaron. En el Salmo 65, verso 1, hablando de Jesús, por así decirlo, o de Dios, que depositó toda la autoridad, toda su autoridad en Jesús, dice esto: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, tú oyes la oración. Nuestras rebeliones tú las perdonas. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Seremos saciados del bien de tu casa. Recuerda, esto solo es un resumen de este salmo. Usted puede leerlo todo para que encuentre un conocimiento mayor en él. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra. Tú, el que afirma los montes con su poder, el que sosiega el estruendo de los mares y el estruendo de sus ondas. Veamos que Dios tiene toda autoridad sobre la naturaleza, y esa autoridad también Él la depositó sobre nuestro Señor Jesucristo. Salmos 89:8 nos dice también: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes el dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Así que los discípulos pudieron mirar en este hombre que dormía en ese momento y que ellos se preguntaran: ¿quién es este? Ellos pudieron darse cuenta que era en quien habitaba toda la autoridad del Dios vivo. Porque como dice en otra porción la Escritura, Cristo es la imagen del Dios viviente. En Cristo Dios depositó toda su autoridad. Aleluya. Así que Dios tiene autoridad, Jesús tiene toda la autoridad aún sobre las huestes invisibles. Y podemos mirarlo en los textos siguientes, Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, recuerde, hice mención que alguien le impedía que llegara a esta orilla, a la orilla donde iba Jesús a realizar milagros. El adversario siempre levantará tempestades, turbulencias, para impedir que se lleve la palabra o se lleve el mensaje de salvación y de libertad a otros. Pero hay que ponernos en las manos del Señor. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Ahora, eran dos personas. Estas dos personas que descuidaron su cuerpo, su templo, como dice en otra porción de la Escritura, que es morada y habitación del Espíritu de Dios, porque Dios puso de su Espíritu en el principio de nuestra creación para habitar en nosotros. Pero al descuidarlo, los demonios vinieron y tomaron esa autoridad sobre el cuerpo de estos endemoniados. La Escritura nos dice en Corintios 3:16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero si nosotros damos cabida a otros espíritus, mire lo que hacen estos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Note, nuestro cuerpo es un templo, una habitación en la cual Dios quiere habitar en su espíritu.
o en espíritu dentro de nosotros. Pero si nosotros contristamos al Espíritu de Dios o al Espíritu que Dios puso en nosotros, deleitándonos en el pecado, en las concupiscencias de nuestra carne, Él se alejará y dejará este cuerpo limpio, barrido. Vendrán espíritus inmundos y morarán en Él. Y así el peor estado de nuestra persona, o será peor el estado de nuestra persona, porque seremos inclinados, alguien dice, a vicios que no se pueden abandonar solamente con la liberación de nuestro Señor Jesucristo, y vicios de toda clase. Así que procuremos nosotros no contristar al Espíritu de Dios en nuestra vida. Encomendemos nuestras almas a Él cada día y procuremos andar en su voluntad para que esta casa siempre esté limpia, o este templo siempre esté limpio. Ahora, el juicio para las potestades de maldad ya está decretado. Esta persona, en estas dos personas se había hecho, por así decirlo, guarida de demonios, o en sus cuerpos vivían demonios. Y estos, al ver a Jesús, o los demonios al ver a Jesús, le reconocieron y clamaron, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ahora, noten, los demonios ya fueron juzgados y ellos saben que tienen un día destinado en el cual Dios los juzgará o los enviará al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, nos dice el Escritor en Mateo 24, 41. ¿Sí? Los demonios ya saben su día de juicio y a dónde van a parar. Y ahí también, juntamente con ellos, pararán los que no hicieron la voluntad de Dios, los que no hicieron o que no escucharon o hicieron caso omiso al Evangelio. En 1 Juan 3:8 dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, y el diablo lo llevará consigo al lugar que Dios ya le preparó el día de juicio, por cuanto practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Usted cree ser hijo de Dios? Nos dice en otras porciones: por sus frutos los conoceréis. Y aquí se nos da un ejemplo. ¿Practicamos el pecado? Lamentablemente no somos hijos de Dios si esto hacemos. Pero si hacemos justicia, si hacemos obras de misericordia, no porque seamos buenos o nos sintamos buenos, sino porque la gracia de Dios more en nosotros, podemos o tenemos el testimonio de que Dios, o de que somos hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. Así que proseguimos dándonos cuenta que Dios, o que Jesús, tiene la autoridad sobre las huestes invisibles. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera de ese cuerpo en que habitaban, o de esos cuerpos en que habitaban, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Dicen por ahí los que saben que aún los cerdos perecieron o prefirieron morir antes que vivir endemoniados. Pero ahora noten, los dueños de los cerdos sufrieron pérdida, y esta pérdida les dolió más que ver la sanidad de aquellos dos que no lo dejaban muchas veces cruzar por el camino donde ellos habitaban, porque los
afrentaban. Y ellos, dice, y los que apacentaban y los que los apacentaban huyeron y vinieron, o viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando vieron a Jesús, le rogaron que se fuera de sus contornos. Usted ruega a Jesús que venga a su vida o que se aleje de su vida. Jesús quiere darle vida. Jesús puede darnos vida, y vida aún más allá de la muerte, como dice en otras porciones de la Escritura, y lo hemos mirado anteriormente. Jesús dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cree usted en Él? ¿O le dice: aléjate de mí y déjame vivir a mi manera? Usted escoge. Pero ya el fin, o mejor dicho, la meta, está destinada. Vida para los que le creen, muerte y separación eterna de Él para los que le rechazan. Dios les bendiga ricamente. Espero usted sepa escoger y escoja la vida para que vivamos juntamente con Él en gloria. Hasta la próxima.